Eisel. Cuando la gente de su imperio escucha ese nombre, en su mayoría dicen algo común y se preguntan que quién es. Unos dicen que creen que es el nombre de la niña que vive al lado, y otros dicen que no porque el nombre de ella es Cien. Pero fuera lo que fuera, el nombre de Eisel no era ni conocido ni famoso. Por lo tanto, Eisel es un personaje secundario en esa novela. Esta historia entra en lleno en una conversación donde una persona pregunta que si es ella quien le pidió que fuera, y menciona que desde hace un mes escuchó que ha estado enviando personas todos los días de manera persistente para solicitar una recepción, y le recuerda que él no es cualquiera que puede ver, solo porque quiere. Eisel le dice que sabe quién es, y sabe que no es cualquiera. Él es el archiduque Cabert Barren, y riéndole Dick, que el gran duque dijo que quería conocerle porque no era una persona que pudiera ver un ladrido o un mugido. Pero algo desconcertado, el archiduque pregunta que si un perrito muú, pero Eisel le pregunta si de todos modos le gustaría sentarse, porque quiere conocer a la persona que nadie en la calle puede conocer. Y hay una silla al otro lado como para sentarse. Esta le pregunta que qué tal, pero el archiduque se queda en silencio, mientras que ella se queda viéndole. Esta misma le dice que su nombre es Eisel Letania Spencer, pero él le dice que ese es un nombre del que nunca ha oído hablar, y ella responde que está bien, porque pensó que no lo recordaría de todos modos, pero él se pregunta que cómo que no lo recuerda, y le pregunta que si es noble. Ella le dice que sí, pero es una familia que la mayoría de los nobles imperiales no conocen, pero dice que esto solo será por el momento. Pero el duque piensa que nunca ha oído hablar del apellido Spencer, y mientras él se sienta, la prota piensa que tiene una cara que trata de pensar, pero ella le dice que no se preocupe demasiado, porque realmente no importa de qué familia es o cuál es su nombre. El punto es ese, que fue a ver al archiduque Byron, y el gran duque finalmente fue a verla, y eso es importante. Pero el archiduque le dice que está ocupado reorganizando el ejército y los caballeros, e incluso después de patear, morder y desterrar a las personas que envió, ella cambió a las personas y continuó molestándolo. Y él solo quería ver la cara que persistía en solicitar una visita, sin siquiera revelar el nombre correctamente. Pero Eisel le dice que la persona que lo molestó está frente a él, y le preguntas que cómo está, que cuál es la sensación de ver su cara, pero él le dice que solo espera que sea algo que valga la pena ver, y por lo cual haya valido molestar por un mes entonces. Ella se ríe, pero él se pregunta que quién será ella, porque es alguien que puede reírse así delante de él. Y nos cuentan que el archiduque Byron, como si hubiera nacido para ser franco, no habla mucho, así que incluso cuando habla normalmente había una sensación de frialdad, y debido a eso los lugartenientes de la espada, los caballeros, e incluso la familia real tuvieron dificultades con la espada. Y Cao era un hombre con hombros honestos y una apariencia atractiva a primera vista, pero la mayoría de las mujeres tenían miedo a los cuchillos, y debido a eso no pudieron acercarse a él fácilmente incluso después de ver los antecedentes y la apariencia de Carl. Pero el archiduque le pide a Eisel que comience con el punto principal. Pero Eisel le pregunta que qué significa eso, y le pregunta que si no hay tiempo para una taza de té, y ella menciona que ella lo tiene. Pero le dice Carl Byron que necesita la ayuda del gran duque. Pero el duque le pregunta que si no le escuchó antes, porque claramente parece que estaba ocupado viendo lo que hacía sin pestañear. Ella le dice que ha oído, pero todavía necesita su ayuda. Pero eso no significa que solo esté pidiendo ayuda. Por supuesto que pagará un precio justo también. Y mientras el duque hace un peculiar sonido con su dedo, se queda en silencio, y le pregunta que qué ayuda necesita, y le dice que escuchará y pensará. Ella le dice que no es nada especial, es solo que va a hacer algo, pero va a ser bastante ruidoso, y a veces eso podría parecer una rebelión. Pero él, poniéndose muy serio, le pregunta que qué quiere decir, y ella le dice que espera que el gran duque se centre en eso, y le ponga fin. Esta le pregunta si no sencillo. El duque está un poco molesto, y piensa que la rebelión es punible con la muerte incluso si es conspirada, y destruyó 3 generaciones incluso si fue preparada, y se pregunta si entiende eso, pero no. Más allá de la comprensión, se pregunta que si se convirtió en un conspirador en ese lugar, y muy enojado le dice que son disparates. Y le pregunta si está diciendo que se convierta en el líder de la rebelión ahora, pero la prota piensa que lo sabía, y la respuesta es como pensaba, pero que tenía que ser así, y menciona
que el gran duque Byron es una familia de caballero que han jurado lealtad a la familia real durante 500 años, y además los hombres del gran ducado eran famosos por ser inflexibles y rígidos, y era lo mismo que pedirle que se matara ahí para entender que se iba a rebelar contra un hombre así. Pero piensa que ya ha imaginado la reacción en su cabeza varias veces, y no está avergonzada. Pero le dice que parece que hubo un malentendido, porque no le dijo al gran duque que se convirtiera en el líder de la rebelión, solo le dijo que sería bueno si pudiera protegerlos de las fronteras de la ley y el poder, con el poder que él tiene. Pero el duque le pregunta que si no es eso lo que es, y ella le dice que es completamente diferente y no tiene intención de rebelarse, porque en retrospectiva se trata de salvar el imperio y salvar el mundo. Y le pregunta al duque que sí sabe que los demonios y monstruos desterrados al borde del mundo están regresando. El archiduque le pregunta que cómo sabe eso, pero ella le dice que si eso continúa el imperio estará en gran peligro, y no hay suficiente comida para alimentar a los soldados que carecen de herramientas para el clima frío para pasar el invierno en ese momento, y lidiar con demonios y monstruos en esa situación. Se atreve a decir que 15 días son suficientes para que el castillo colapse, y por esa razón él debe de ayudarla, y entonces ella se ocupará del problema con los soldados. Pero él le pregunta que qué significa eso, pero ella le dice que proveerá 500,000 monedas de oro para sustentar a los soldados durante un año, abrigos y leña seca, aceites y piedras para encender el fuego, y otros artículos que sean necesarios. El duque se pregunta que qué está diciendo, y piensa que lleva más de 2 meses preocupado por eso, y simplemente ella le va a ayudar y dará dinero suficiente para comer durante un año, pero la protagonista se sorprende, y como si leyera los pensamientos del archiduque le dice que por supuesto que será gratis, siempre y cuando él le ayude. El archiduque le pregunta que si acaso dijo gratis, pero la prota piensa que la situación está cambiando su manera de hablar, y ahora usa honoríficos, pero le dice que sí por supuesto. Pero Byron le pregunta si sabe lo costosa que es la comida, y ella le dice que cometió un error y culpó al caballero. Pero él le pregunta que si acaso está ofreciendo de todo eso de manera gratuita a pesar de saberlo, y ella le pregunta que si no debería hacerlo, y le dice que debe pagar todo eso para usar a otra persona, y le pregunta que si no lo cree, y poniendo una tarjeta sobre la mesa, le dice que sabe dónde está el príncipe Byron en el imperio, y quien está por encima de su majestad por el momento, y única persona a la que va a pedirle ayuda es a él. Pero él se queda viéndole muy serio, y él le pregunta que quién demonios es, porque nunca escuchó el nombre de su familia, y sabe un secreto que pocos conocen, y pone condiciones ridículas. Y él le dice que, ella, y le pregunta que quién es, pero ella menciona que es trágico, porque vive en la pobreza, pero tampoco considera que el dinero sea lo mejor, y piensa que hay muchas cosas que el dinero no puede conseguir. Pero el archiduque le pregunta que de qué habla, y ella riendo dice que el maldito dinero es capaz de todo y puede tomar el control de las fuentes de información del imperio, comprar a un mago e incluso miles de mercenarios para lidiar con los demonios, y comprar a un hombre que es el más poderoso del imperio. Pero la prota dice que se está quedando sin tiempo, tiene mucho dinero pero nada de tiempo. Así que le pide que le diga si está satisfecho con la propuesta, y le dice que no tiene que obligarse a hacer eso para ver al emperador. Y vemos que él se queda en silencio, y ella le dice que elija al archiduque Byron. Después de esto pasamos más adelante, y la prota con unos documentos en las manos le da las gracias por tomar rápidamente su decisión. Y él le recuerda que lo dijo antes, esta se pregunta que qué habrá dicho, pero él dice que no se acuerda, pero lo dijo. Y ella le pregunta que si lo hizo, o que qué quiere decir, él le dice que eso significa. Este le pregunta que si está diciendo que se conocen, ella se queda mirándolo muy firme, mientras que él piensa que no recuerda a todas las personas que conoció en el pasado, así que definitivamente es posible que la haya olvidado. Pero se pregunta que qué será esa sensación extrañamente incómoda, pero le pregunta que cuando se conocieron, y ella suspirando le dice que fue hace mucho tiempo, y debe haber sido más de 10 años. Después dice que no, deben ser más de 15, pero el duque piensa que 10 o 15 años, y menciona que al menos se conocieron cuando tenía menos pocos de 10 años. Pero la prota le dice que entiende que no lo recuerde, porque originalmente las personas no recuerdan las cosas cuando eran jóvenes, y además después de ese incidente no tuvieron más oportunidad de conocerse, y tampoco tuvo la oportunidad de mostrarse externamente. Pero el archiduque le pregunta
que cómo lo conoció, no más que eso, que cómo lo conoce, y ella riendo le pregunta, que si le pregunta, y esto hizo que el duque mostrara una expresión extraña, y ella le dice que él era un cobarde en ese entonces. El duque le pregunta que qué dice, pero la prota le dice que además lloró, porque cuando ella estaba a punto de regresar a su casa, él la agarró y le dijo que luego cuando sean grandes se casarían. Pero mencionan padres adoptivos que los criaron durante 20 años, versus padres reales de la familia Chaebol que aparecieron después de 20 años. Y pregunta que a quién elegirían, porque que si la gente pregunta elegirá a sus verdaderos padres de la familia Chaebol sin mirar atrás. Pero aún así, menciona que está agradecida con sus padres adoptivos que la criaron durante 20 años, y menciona que el dinero es la felicidad del mundo. Y fue gracias al hecho de que se dio cuenta desde una temprana edad que no hay felicidad sin dinero. Y recuerda que sus padres adoptivos quienes la criaron durante 20 años le enseñaron esa verdad, porque nada más por ser adoptada la trataron con escasos trato gracias al nacimiento de mellizos. Y entonces tan pronto como se hizo adulta eligió irse, y se dio cuenta que con su cuerpo que si no tiene dinero en el mundo solo será un estudiante de secundaria. Y cuando reencarnó, no podía dejar de ser feliz como si tuviera todo en su vida, y mencionó que por fin había llegado ese momento para ella también, y era la hija de una familia aristócrata, la hija mayor, y podrá vivir sin preocuparse por la comida, la ropa o el alquiler. Y el emperador, el aristócrata de alto rango, y el hombre del país eran familiares en alguna parte, pero en realidad no importaba mucho, mientras que mencionaba que era bastante bueno porque es rica. Y si eso está en una novela o en una caricatura no importa, porque tiene una vida exitosa, y lo importante es que se ha convertido en una aristócrata. Pero sin embargo, el mundo no fue tan fácil, porque su padre se declaró en quiebra, y de la noche a la mañana el negocio de la familia Spencer quebró, y la tierra quedó llena de deudas. Pero la prota pensaba que no, y se preguntaba que si los nobles se pueden arruinar, o que si acaso pueden colocar una boleta de ejecución hipotecaria y así los nobles están arruinados, porque es una sociedad medieval, porque los ricos dicen que aunque fracasaran se resolverán por 3 generaciones, y se pregunta que si está bien fracasar así en 3 días, y menciona que al final todo lo que quedó fue una mansión en ruinas, sin que nadie la administrara. Y la prota piensa que si toma todo, toma esa casa también, y se pregunta que por qué no lo hace, pero menciona que pareciera que se resolvería si solo compraba esa mansión y la vendía, pero desafortunadamente la mansión era propiedad de la familia imperial y no podía venderse. Y se pregunta que si debería decir que es una suerte, porque es una bonita mansión pero parecía vacía. Entonces su vida volvió a ser pobre, y mientras comían su esposa le decía al padre de la prota que sentía no haber puesto nada más, pero él le decía que no importaba porque para él es mucho mejor que cualquier otro banquete. Y de verdad lo comía con mucho agrado, y le decía a Eisel que coma, y ella decía que comerá bien. Y pensaba que es sopa aguada hervida muchas veces, y está destrozada. Pero el padre de ella dice que el día anterior conoció al señor Wigot. La madre de la familia se sorprende, dice vaya, ese viejo amigo. Él dice que así es, y dijo que había oído hablar de él, y fue a ver si había algo en lo que pudiera hacer para ayudar. Su esposa le dice que bien por él, pero le pregunta que si no estará pensando en volverse a meter en algún negocio extraño, cosa que lo asusta un poco, y le pregunta que cómo podría, y le dice que solo estaba teniendo una conversación. Pero su esposa con un rostro muy raro le pregunta que si en serio, él le dice que sí, pide que por favor le crea. La prota muy emocionada piensa que ese es el comienzo, y el negocio de la familia Spencer no se arruinó por culpa de su padre. El problema fue el proyecto que se creó cuando el ex vizconde de Aspen se expandió su negocio sin razón, y cuando su padre heredó el cargo ya era difícil tocarlo, y diciendo que quería revivir a su familia, dirigió un negocio con el dinero que le quedaba. El problema fue que su amigo lo engañó y desperdició su dinero. Pero la jefa de la familia le dice a su esposo que está bien, y confiará en él, porque incluso si trata de hacer algo, no hay nada con que hacerlo. Y mientras el padre de la prota se ríe, le dice que eso no es muy bueno, pero la prota le grita a su papá, y piensa que es un alivio, en serio. Pero su le pregunta que qué está diciendo, y dice que le cae bien, pero el problema es que confía demasiado en la gente, y no es malo confiar y perder dinero cuando te lo puedes permitir, pero en ese momento no es así. Él dice que lo sabe,
pero su esposa le dice que si está con él no le importa comer esa papilla aguada por el resto de su vida, pero su hija no puede comer bien en el momento en que debe ir a hacerlo, y se muere de hambre. Pero vemos a nuestra pequeña protagonista terminar su comida de un modo muy satisfactorio. Y mientras sus padres están algo pálidos y en silencio, Eisel se pregunta si debería gustarle eso u odiarlo, porque es algo que agradecería, comer bien. Pero verlos comer con mala sopa es otra historia. Y se pregunta que si hay algún problema. Y también se pregunta que si pueden terminar la sopa, y piensa que la sopa ligera también es buena. Y al menos tuvo que comer mientras miraba. Pero su madre le dice que de todos modos es hora de que coma bien, y ella sabe que está tratando de decir. Pero el esposo le dice a su señora que no se preocupe, y le pregunta que si acaso no saldrá el próximo mes la petición de quiebra presentada ante la familia imperial, y habrá un cierto subsidio, por el que no tiene que preocuparse por eso. Pero su esposa le pregunta que si acaso está tan tranquilo porque sabe que hay muchos aristócratas que se mueren de hambre. Él le dice que sí, por supuesto que lo sabe. Ante esto la prota se queda en silencio, y piensa que debe apresurarse, porque reencarna en un mundo lleno de nombres familiares, Eisel Letanía. Pero se pregunta que dónde está realmente, porque de hecho todavía no sabía qué novela o mundo era ese, y fue alrededor de los 4 años, cuando se dio cuenta que había reencarnado en una novela, y recordó nombres familiares, y nombres de países que aparecían en novelas que había visto anteriormente. Sin embargo, el problema era que no podía recordar qué novela era, pero debe haber leído mucho, y gracias a la comodidad de poder verlo en cualquier parte, leyó demasiadas novelas y no sabía qué tipo de mundo era ese en ese momento, y qué tipo de visión había. Y mientras estaba sentada, decía que debería haber alguna manera, y si tuviera mucho dinero y poder en su familia, habría podido pensar en algo mientras se encontraba con nobles con nombres familiares. Pero menciona que no podrá, porque en ese momento es una aristócrata en ruinas sin dinero ni poder, y tiene que averiguar los contenidos rápidamente. Y cuando su padre se fue temprano en la mañana, llegó con las manos vacías y los hombros caídos que parecían demasiados pensados. Se dio cuenta que necesita averiguar a qué novela pertenece ese mundo, porque así puede idear una forma de ganar dinero con lo que sabe, y no puede vivir en la misma pobreza esa vez, porque el dinero llegará pronto, y mientras se pregunta que de qué trata esa novela, se pregunta que si es de un harem, pelea o de suspenso, pero menciona que le gustan las novelas románticas, así que debe ser de ese género. Y de seguro que no es una novela de terror que haya leído unas cuantas veces. Eso es un poco, pero en ese momento, y hasta aquí será el avance de esta historia, espero les haya gustado. Y bueno, de 1 a 2 días estaremos subiendo el resumen completo. Trataré de hacer todos los capítulos posibles, para que disfruten más, en un video de larga duración.